Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenido a este coloquio, esta conversación, para conversar y analizar el proyecto constitucional, probablemente una de las discusiones más candentes de este año y lo que queda. Tenemos un plebiscito el 17 de diciembre. Y para conversar sobre este proyecto, sobre el proceso también, sobre las cuestiones más controvertidas, los acuerdos que se pudieron producir, tanto en la comisión experta como al interior del Consejo, tenemos a tres invitados. Los presento: Žarko Luksic, abogado militante de Amarillos; Jerko Ljubičić, consejero constitucional, militante de Convergencia Social, ex consejero desde ayer; y Natalia González, comisionada experta designada, ex consejera experta, sí, designada por la UDI. La metodología de la conversación es muy simple. Cada uno va a tener entre 5 y 7 minutos para presentar su análisis general de lo que es el proceso y el proyecto, de lo que van a hacer estas próximas semanas también, y luego vamos a tener algunas preguntas respecto de los temas que están contenidos en el proyecto, y también obviamente siéntanse libres de contestarse entre ustedes. Así que partimos así en este mismo orden. Žarko, tus 5 o 7 minutos. Ya, muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad de estar con dos grandes, un consejero y una comitente, experta. Yo la verdad, a ver, lo que yo tengo acá en estos pocos minutos es una tesis, una aseveración. Yo creo que esta es una constitución, como muchas de las constituciones cuando se han creado, se han dictado, que adolece de una serie de omisiones o de falla, pero que en el contexto general yo creo que es una buena constitución porque es mejor que la que existe hoy, y de mi punto de vista es mejor del texto de la constituyente del año pasado. Esa es como mi tesis. Y las principales razones por las cuales considero que es mejor, primero, desde mi posición, define un Estado social y democrático de derecho en su artículo primero, en su número 3, pero además en el 6 lo refuerza con una frase que es muy propia de las constituciones europeas, como es la italiana y como es la española, en que señala que el Estado deberá fomentar, proponer, generar, remover los obstáculos para que los derechos sociales se cumplan. Eso es muy propio de los derechos sociales en las constituciones modernas, por lo menos la europea, donde los derechos sociales, y particularmente la Constitución española, te indica que existen los derechos sociales, pero son verbos rectores, son orientaciones para los poderes públicos, legislativo, judicial y ejecutivo. Pero en ninguna parte tienen una obligatoriedad, porque los derechos sociales, su naturaleza, dependen de otras circunstancias, de la situación política, de cómo está la economía y de quién está en el gobierno. Eso es uno. Dos, descentralización, yo creo que es un avance. Es un avance con lo que hay hoy día. Y también, a mí me parece un poquito extravagante lo que había en el texto de la Convención, principalmente porque uno de los grandes vacíos que tiene el modelo de Estado descentralizado en Chile, unitario descentralizado, es que no hay transferencia de competencia. Y aquí asegura transferir competencias muy importantes por los gobiernos regionales a través de una ley en la cual mandata al presidente de la República a que en 18 meses tenga que cambiar leyes de transferencia en vivienda, en turismo, en obras públicas y en fomento y producción, que es lo más importante que tiene un gobierno regional. Hoy día se habla de los gobernadores regionales que son leones sin dientes. La única manera de un gobernador regional de tener potestad y poder, y eso es en todas partes del mundo, la descentralización se profundiza, si es que le traspasa servicios. Eso es. Ahora, no se establece, es gradual, no se establece de manera inmediata, por eso se habla de las leyes respectivas. 2, 3, se moderniza el Estado,
se crea un servicio civil. El Estado también, la administración pública es responsable por servicio, por los servicios y también impetra o significa una indemnización cuando la administración del Estado se sobrepasa en sus actividades. Y por último, porque ya terminé los 7 minutos, ¿no? ¿Cuánto me queda? Quedan 3. Ah, mira, qué bien. Después indicar, y quiero volver con el Estado Social y Democrático de Derecho. El Estado Social y Democrático de Derecho, con estas características que son propios de los Estados modernos, que son progresivos, que el Estado tiene que remover obstáculos, esta Constitución, a diferencia de otras constituciones, como la española, como la italiana, te establece una acción de protección. Una acción de protección. Establece, obviamente, tiene que estar sujeto a la ley y establece ciertas condiciones y requisitos, pero igual lo indica. Igual lo indica. Y va a tener que ser, como vuelvo a reiterar, derechos sociales que van a tener que adecuarse de acuerdo a los gobiernos y a las políticas públicas. En otra materia hay un capítulo entero sobre medio ambiente y sobre sostenibilidad, que es nuevo, que es novedoso. También quizá hay un exceso, vamos a hablar algo en los tiempos que me queda. Yo creo que puede haber sido un exceso haber instalado un capítulo sobre la defensoría de las víctimas. Cualquier constitucionalista te va a decir, oye, eso es propio de una ley. Pero las constituciones también son hijos de su tiempo. También te establece una expulsión a los inmigrantes bajo un cierto procedimiento. Es hijo de su tiempo. En ninguna constitución sale eso. O que te establece o que te normativiza el tema del derecho, el tema dentro del derecho a la vida respecto a la interrupción del embarazo, el aborto. Ninguna constitución te lo dice. Pero el anterior, el actual texto, el de la Constitución del 80, sí lo decía, y el texto que proponía la Convención era mucho más explícito. Entonces, eso es hijo de su tiempo. Hay materias que son hijas del tiempo y van a generar un debate. Ahora, el que me digan de que esa norma cancela el debate, eso no es verdad. El debate va a seguir en estos temas culturales, temas valóricos, y sobre el Estado Social y Democrático de Derecho no me cabe la menor duda que va a seguir. Pero por lo menos tenemos una palanca, tenemos un gatillante que te dice, oiga, Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, por lo tanto los derechos sociales, bajo determinadas condiciones, requisitos, etcétera, sí puede haber una salud pública, sí puede haber una previsión que podría ser pública en el futuro, no obstante la libertad de elección. Aquí nadie está prohibiéndole a que el Estado construya edificios, hospitales o postas. Nadie le está prohibiendo que construya otra universidad, si quiere, estatal. No hay una prohibición desde este punto de vista. Lo que sí dice que el usuario tiene que tener libertad de elección. Ahora, libertad de elección cuando tenga donde elegir. Porque si no tiene donde elegir, no puede ejercer su libertad. Eso nomás. Gracias. Yerko, por favor. Gracias, buenas tardes. Agradecido por la invitación. A ver, yo sugiero voy a tratar de no meterme en la discusión específica. Quiero compartir con ustedes algunas preocupaciones más de fondo sobre la situación en la que estamos a partir del proceso constituyente. Si hay espacio, debatiremos sobre los contenidos específicos. Sobre eso simplemente dejo dicho que estoy en desacuerdo con cada una de las afirmaciones que hizo Zarco acerca de cómo están contempladas en el proyecto y cuáles van a ser sus consecuencias. Pero antes que eso, y porque además creo que, perdonen el prejuicio, pero salvo 2 o 3 caras que reconozco aquí, me imagino que aquí no vamos a decidir mucho de qué va a hacer cada uno. Entonces puede ser interesante a ver si compartimos algunas preocupaciones, creo que más de fondo, sobre las implicancias de este proceso constituyente en el contexto político en el que nos encontramos como país. Yo creo que para mí es súper frustrante lo que ha ocurrido. O sea, yo creo que va a ganar el en contra, pero ni aún así voy a estar contento. Es decir, no solo porque pone a gente como yo en una circunstancia bien compleja, que es elegir entre lo malo y lo peor. Lo malo es tener que mantener una constitución que para nosotros, y particularmente para mi generación, tiene un origen absolutamente ilegítimo, como fue el fraude
constitucional del año 80 de la dictadura nos pone en situaciones de contraponer eso respecto a algo que a nuestro juicio es peor que lo que hay. Eso es una situación complicada no solo para el sector que yo represento, o para una generación incluso que a gran parte de su vida política tuvo que ver con cambiar una constitución, como dice el filósofo, las constituciones hechas en dictaduras hay que reemplazarlas alguna vez, hay un tema de dignidad constitucional de los países que me parece muy importante. Pero no me genera demasiado, ese aspecto no me genera demasiada complejidad porque es claramente la alternativa que se nos propone, a mi juicio, es peor que lo que hay. Cuando digo peor que lo que hay no es solo las disposiciones constitucionales, sino que sobre todo los silencios constitucionales actuales y los espacios que se han podido ir ganando en virtud de esos silencios de una constitución que no tocó temas que esta sí toca y a mi juicio efectivamente cierra y cancela. Un ejemplo muy palmario de eso es la amenaza que se cierne sobre los avances que ha podido haber en el contexto de la actual constitución en materia de derechos de la mujer. Yo estoy entre quienes están convencidos de que el modo en que quedó, no solo en que quedó fraseado, sino lo que escuchamos reiteradamente del sector que propuso la redacción en materia de derecho a la vida, esto está dirigido a que si esto en el improbablemente de que esta propuesta gane, haya un ataque de impugnación constitucional a la ley de aborto de 3 causales. No, eso es una voluntad declarada durante el proceso y en otras circunstancias. Entonces, es un buen ejemplo de aquellas cuestiones que, en las que evidentemente en virtud de los silencios, de las cuestiones que la constitución de la dictadura, más las reformas que generaron su edición del 2005, constituyen espacios mucho más probables de debate democrático que los que cierra y cancela, a mi juicio, la propuesta constitucional. Esa es una primera cuestión que para mí es muy sustantiva desde el punto de vista del posicionamiento en relación a las propuestas que tenemos como país. Pero son propuestas malas. Y nos hablan de un país que, a diferencia de muchos otros, después de una crisis social de una enorme magnitud, tuvo una oportunidad bien excepcional de encauzar políticamente este proceso y transformar esa situación explosiva del malestar ciudadano a un camino político posible. 2 veces la clase política chilena va a haber fracasado con haber dado pasos concretos que implementaran ese camino político que se abrió. Y eso me parece extremadamente grave y no debe alegrar a nadie, cualquiera sea el resultado del plebiscito, particularmente porque yo creo que va a ser en contra y efectivamente se va a dar esta segunda frustración, porque creo que va a generar y está generando, y yo creo que para quienes hemos concurrido todos estos meses, todos los días al Congreso, una situación evidente de profundización de la enorme brecha que existe entre la ciudadanía y la política. Y esa es una cuestión extremadamente preocupante para la democracia. No para la izquierda y la derecha o el centro, lo que sea, es para la democracia. Este segundo intento fallido va a significar que, a mi juicio, la ciudadanía consolide una percepción que yo creo que está bastante generalizada acerca de que la política no le sirve, de que la política no le soluciona los problemas, de que la política en cuanto a promesa de futuro, que era lo que normalmente nos movía quienes estábamos en este asunto, hoy día carece de sentido. Y eso en un contexto de una sociedad, por distintas razones que probablemente aquí se han analizado en mucha más profundidad muchas otras veces, fragmentada, con un individualismo exacerbado, etcétera, etcétera, es el peor de los escenarios para la política, y si es el peor de los escenarios para la política, es un escenario riesgoso para la democracia. Una democracia que se vacía o se desfonda de la política se convierte, a mi juicio, en un escenario sumamente acogedor para la emergencia de los populismos autoritarios de cualquier signo, que van a reemplazar en virtud de afirmaciones populistas como la que hemos escuchado, algunas de ellas contenidas explícitamente en la propuesta constitucional, van a ser los que van a imperar respecto a quienes creemos que la política es el modo en que las sociedades tienen que dirimir sus diferencias y conflictos en el contexto de una democracia. Entonces, no hay nada de qué alegrarse de lo que ha ocurrido ni de lo que vaya a ocurrir. Entonces creo que ahí hay una reflexión
profunda que tenemos que hacer de un modo transversal, porque yo creo que tengo serias dudas acerca de que el sistema político en su arco completo esté percibiendo, entendiendo y leyendo correctamente la situación y los peligros que se ciernen para la democracia chilena en el contexto futuro. La democracia está sujeta a asedio en muchos países del mundo. La democracia representativa es cuestión de mirar la región, qué le ocurre en país, en Perú, las tensiones crecientes en Argentina. Ese conjunto de cuestiones nos hablan de que ese conjunto de fenómenos están también instalados en el país, pero sobre esos fenómenos generalizados nosotros hemos agregado un condimento fundamental y peligroso como es un sistema y una clase política que no es capaz, y eso se evidencia, no es capaz en general, pero se evidencia en estos dos procesos constitucionales, de ir estrechando la profunda y peligrosa brecha que existe entre ellos y la ciudadanía. Entonces, perdón, pero quería hacer esta reflexión primero antes de entrar a contenidos específicos para que se entienda el talante con el que estamos mirando este tema y lo preocupados que estamos por el futuro. Gracias. Gracias, Yerko. Natalia, tus 7 minutos. Bueno, muchas gracias, buenos días, agradecer al IES por esta invitación. Y yo me voy a colgar quizás de la conclusión que hace Yerko, justamente para proponer una visión muy distinta de las bondades, no solo de este proceso, sino de que la propuesta constitucional que se va a plebiscitar en diciembre. Yerko hace un punto muy fuerte de que la ciudadanía hoy día está lejos de la política, que la política no se hace cargo de sus urgencias, de sus demandas, que no ha sido capaz de cerrar esta brecha entre lo que la ciudadanía aspira por parte de sus representantes políticos y lo que efectivamente hacen. Pero ahí, justamente, este texto constitucional, que fue elaborado en un proceso que cumplió 100% con las bases que transversalmente el Congreso acordó el año pasado por los quórums no solamente mínimos exigidos por la Constitución para acordarla, sino que muy superiores a los 4/7 por los cuales la reforma hoy día constitucional se debe materializar. Esas bases fueron plenamente cumplidas. Y dentro del trabajo que se hizo en el Consejo y antes en la Comisión Experta, uno de los cambios más relevantes para hacerse cargo de las preocupaciones que Yerko levanta, tienen que ver con los cambios al sistema político. Y yo los destaco siempre porque me parece que estos son cambios que no solamente son necesarios, sino que además difíciles de ser materializados por el Congreso Nacional. Y no es que el Congreso no los pueda hacer, los ha hecho en el pasado, pero tiene pocos incentivos para hacerlos. Porque generalmente, o por lo menos hacia donde nosotros queremos apuntar hoy día, y cuando digo nosotros digo todos, porque yo comparto el diagnóstico de Yerko, y era un diagnóstico compartido entre los expertos, oficialistas y de oposición, y también en el Consejo, de que hoy día tenemos un sistema político fragmentado, y necesitamos que lleguen menos partidos, o partidos más representativos de mayorías robustas a ocupar un escaño en el Congreso. Eso no significa que queramos que haya menos partidos, pero sí menos partidos con presencia en el Congreso. Hoy día hay 21 partidos con presencia en el Congreso. Eso hace muy difícil el debate legislativo, hace muy difícil para cualquier gobierno de cualquier color político avanzar en sus agendas. Lo hace difícil porque además estos parlamentarios que hoy día son electos con muy poquitos votos, son parlamentarios que le hablan a nichos muy específicos y que se han transformado en pivotales para la discusión legislativa. Muchas veces los gobiernos tienen que ir a buscar los votos de esos parlamentarios, que entonces piden incorporar a las políticas públicas que se están legislando, cuestiones que muchas veces no están relacionadas con esa política pública, y terminan saliendo camellos con más de 2, 3, 4 o 5 jorobas para hacerse cargo de las pretensiones de esos nichos que no son representativos de mayoría. Esta propuesta lo que hace es justamente ir al corazón del sistema político, y lo que está proponiendo es un umbral de un 5% para que los partidos tienen que tener ese umbral a nivel nacional para que puedan acceder a un escaño en el Congreso. Estamos proponiendo un redistritaje con una magnitud de distritos más pequeñas. Hoy día en la Cámara de Diputados se pueden elegir entre 3 y 8 parlamentarios por distrito. Nosotros estamos rebajando eso, pero no a números que sacrifican la representación, sino a números que son capaces de combinar adecuadamente la representación con la gobernabilidad, y lo estamos llevando de 2 a 6. Ese redistritaje se le encarga al CERVEL.
el CERVEL tiene que efectuarlo, pero después tiene que ser ratificado por el Congreso. Y si es que el Congreso en un plazo determinado no lo ratifica, rige la propuesta del CERVEL, pero se pone a disposición del Congreso para que sea la soberanía popular la que materialice ese cambio futuro. Además, estamos prohibiendo que los parlamentarios puedan ir en listas de candidatos independientes por la experiencia que se vivió en la pasada convención. Por supuesto que pueden ir independientes al Congreso, pero no listas de independientes, porque justamente lo que decía Yerko, tenemos que fortalecer a los partidos políticos. Este es un texto que además reduce el tamaño total de la Cámara de Diputados. Y alguien podrá decir, esa reducción no guarda ninguna relación o ningún fundamento con el objetivo buscado. Bueno, yo quiero recordarles que cuando la presidenta Bachelet en el año 2015 reformó el sistema electoral junto con el Congreso, se tocaron las dos variables, la variable de la magnitud de los distritos y el tamaño de la Cámara, y ambos crecieron. Creció la Cámara de Diputados de 120 a 155 y crecieron la magnitud de los distritos, haciendo que parlamentarios puedan elegirse con menos votos. Estas dos variables hoy día, de cara al diagnóstico de combatir la fragmentación, también son tocadas. Podríamos haber terminado con un parlamento no de 138 como propone la propuesta, sino que a lo mejor de un número un poco superior, 140, 145, 148, por cierto. Y esa voluntad estuvo y se manifestó en las mesas negociadoras electorales de cara a la izquierda. La izquierda no la tomó, pero esa propuesta concreta estuvo. Y fueron parte de esa negociación dos expertos que estuvieron en la Comisión de Sistema Político, más el consejero Cristian Suárez. Los cambios al sistema político son fundamentales y van a ser graduales en el tiempo. Yo aquí no les voy a vender ningún tipo de pomadas. En la primera elección del año 2025 aplica la regla del umbral, transitoriamente de un 4% y no de un 5%, con una alternativa también de parlamentarios para los partidos, permitiéndole también a algunos partidos que no alcancen ese umbral a fusionarse, porque eso es justamente lo que la regla propende, a que tengamos partidos más grandes, y ese es el incentivo que la regla está estableciendo, que los partidos pequeños se fusionen con partidos más grandes, más representativos de voluntades mayoritarias. Y en la siguiente elección ya vamos a tener el redistritaje del CERVEL y va a operar plenamente la magnitud de distritos más pequeña para tener un parlamento representativo de grandes mayorías. Yerko dice, la clase política en este proceso no conectó con las necesidades ciudadanas. Pero yo más bien, Yerko, creo que después del proceso anterior, me parece que tenemos como una suerte de acuerdo transversal en la sociedad de que la Constitución o los instrumentos constitucionales no son ni deben estar diseñados para hacerse cargo de las urgencias sociales, sino que más bien deben moldear una institucionalidad que sea capaz de hacerse cargo de las urgencias sociales. Y esta propuesta de Constitución lo hace no solamente a través del sistema político, sino que modernizando el Estado, como decía Yerko, y podemos profundizar más adelante, modernizando la institucionalidad de los órganos autónomos constitucionales, haciéndose cargo de históricas críticas que ha hecho la izquierda a la forma en cómo se legisla en este país, los quórums para legislar, la forma en que el Tribunal Constitucional resuelve. Y a mí me parece que eso va orientando un marco institucional y constitucional que sí va a ser capaz en el mediano plazo de hacerse cargo mejor de las demandas de los ciudadanos, y por lo tanto es una propuesta realista que orienta bien sus normas y sus principios para hacerse cargo de las necesidades urgentes de la ciudadanía. Exactamente 7 minutos. Impresionante. Yo quería preguntarle, y se pueden ir contestando en sus intervenciones, pero sobre una de las dimensiones, digamos, más relevantes de la Constitución, o de las más discutidas, que concentran más expectativas ciudadanas, que es respecto de los derechos sociales. Algo ha salido en sus intervenciones y quería partir con esa mirada. ¿Qué opinan de cómo quedó regulado eso, quizá a nivel general o en algún derecho que a ustedes les parezca más relevante? ¿Partimos en el mismo orden? Sí, como les digo, este es un tema que lo he mirado desde el punto de vista también comparado. Las constituciones, por ejemplo, latinoamericanas, la última, la ecuatoriana, la colombiana, te establecen derechos sociales, un catálogo fantástico, como 400 artículos. En ese sentido, yo pensaba, uno de los defectos de este texto, que tiene muchos artículos, 217, pero después miré a ver los nuestros vecinos y era una locura. 300, 440, la brasilera, la boliviana, colombiana, ecuatoriana, y la venezolana. Y el problema que hay con los derechos sociales en algunas de estas constituciones, que te establecía un recurso de protección, una acción judicial. Hoy día los tribunales están absolutamente colapsados, en Ecuador y en Colombia,
por lo tanto tuvieron que hacer ciertas modificaciones y establecer mayores requisitos y condiciones para presentarlo. Usted comprenderá que un caballero que está en el número 110 para operarlo en la cadera y presenta un recurso de protección y le dicen que sí, que es oportuno, tiene que hacerlo inmediatamente, y pasa a estar en el número 2, es absolutamente discriminatorio respecto de los restantes que están esperando. Entonces, los derechos sociales tienen un tratamiento distinto. Y yo creo que este texto los trata bien. Los trata bien. Ahora, alguien me podrá decir, ¿será un exceso que en materia de seguridad social, las cuentas individuales que uno ha recogido a través de la AFP sean un derecho de propiedad? La verdad es que sí. Yo encuentro que puede ser excesivo, pero nadie duda que es un derecho de propiedad porque ya lo han resuelto así. Todo el mundo sabe que son ingresos y recursos propios de cada persona que tiene su cuenta. Por lo tanto, se estableció en la Constitución lo que ya hay una decisión desde el punto de vista de los órganos jurisdiccionales. La libertad de elección. La libertad de elección existe en todas partes del mundo. En materia de salud, materia de educación. Es decir, me refiero, perdónenme, yo miro más para afuera, ¿ya? Para Europa, mirando, porque allá hay Estado social y democrático de derecho que funciona. Entonces, eso es lo primero que tengo que decir. Por lo tanto, la libertad de elección no había necesidad de ponerla, porque existe. Existe. Las aseguradoras, si las ISAPRE desaparecen, van a haber aseguradoras de salud de todas maneras. ¿Ya? La AFP, si es que el Estado, y no hay ninguna provisión al Estado, el Estado si quiere, mejora sus planes en materia de FONASA, y en vez ya está subiendo, está en un 78, 75, hoy día está como en un 80, y puede llegar al 90, y puede llegar al 95 de los usuarios. Y eso no es inconstitucional. Si el Estado quiere construir hospitales y postas, lo puede hacer. Y eso lo va a determinar la política pública, lo va a determinar el presidente de la República y los recursos que hay. Por lo tanto, yo no veo desde el punto de vista de los derechos sociales un retroceso. Yo veo que hay un avance. Hay un avance por las razones que ya mencioné en mi primera intervención. Ahora, en materia laboral, que es un tema que además yo me dedico, me gano la vida con eso, negociaciones colectivas, efectivamente nosotros hicimos una propuesta que queríamos dejar de que la huelga y la negociación colectiva que era la ley. Es verdad. Hicimos una propuesta, y en esto lo podemos decir, que se lo presentamos a la derecha, estoy hablando como amarillo y demócrata, por eso, con Matías Walker ahí, y la Paz Anastasiadi, un minuto. Y donde se establecía que el derecho a huelga lo iba a regular la ley, y se establecía que la negociación colectiva podía ser ramal, y que iba a ser la ley la que iba a determinar en definitiva. Y la izquierda no lo apoyó, no lo apoyó. Y yo creo, y con esto quiero terminar, porque también aquí hay cuestiones políticas, yo tengo, esta es también otra tesis, mi tesis es que la izquierda, cuando hablo de la izquierda quiero hablar de oficialismo, a propósito, del oficialismo, del momento que perdió el Consejo Constitucional, decidió que no iba a aprobarla. Porque sabía, eso era obvio, que los republicanos se iban a meter con los temas del derecho a la vida, era obvio. Era obvio que iban a hablar algo sobre el tema de la delincuencia. Pero en ese momento dijeron que no. Y cuando uno conversaba, decía no, todo o nada. Y conversamos al final, tratando de meter quisimos meter el principio de solidaridad, que está en el artículo 1, y también a través de Sebastián Soto, y no entró. Entonces, aquí Yerko cuando habla de que estamos lejos de lo que quiere la gente, yo veo mucho cálculo político, la verdad. Esa es mi impresión, yo me dediqué mucho a la política, ahora mucho menos, es decir, porque igual me he tenido que meter en esto, pero vivía la política, y claramente aquí hubo un cálculo político. Aquí hubo un cálculo político y bueno, eso lo podemos conversar después. Solo por lo último voy a mencionar los calcetines de Zarco. En represalia por lo que... Yo le dije que es parte de la diversidad. Se los prestó Girardi.
A ver, derechos sociales. No, nosotros somos muy claros en que aquí no hay nada como un concepto efectivo de Estado social de derecho consagrado en la propuesta. Una cosa es, y quiero pensarlo, cumplir con las bases. Las bases se pueden cumplir de un modo estrictamente nominal. Lo hizo la comisión experta y lo hizo también esta propuesta. La comisión experta en niños, niñas, adolescentes, que se estaba quedando fuera por el debate y se cerraba el tiempo, simplemente se reprodujo la frase de la base, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás de eso? Se tuvo que discutir después. Entonces, cumplir con las bases o no es una cuestión, particularmente en materia del lenguaje constitucional, que es tan amplio y sujeto a interpretaciones, es una cuestión muy difícil de impugnar. Nosotros no hicimos cuestión de eso, el que no haya habido reclamaciones nuestras ante la comisión el comité de técnico de admisibilidad, es porque evidentemente no tenía mucho sentido, porque efectivamente el precedente es que la sola mención de algunos de los conceptos contenidos en las bases daba por cumplida la base, entonces no era un tema del que pudiera sacarse mucho, entonces no me parece un argumento de demasiada fortaleza. Pero en términos sustantivos, ya no simplemente formales, a mi juicio no se cumple con la expectativa, que me parece además muy fundamental, porque siempre hay que recordar por qué estamos en esto, por qué hubo dos procesos. Esto no fue un grupo de gente que se le ocurrió ser interesante hablar de la Constitución, no, esto es porque había como dije al principio, la posibilidad del encauzamiento político de una crisis social, y esa crisis social creo que ya es más o menos compartido, que respondió básicamente a demandas sociales y urgencias ciudadanas no satisfechas. Y esas tenían que ver básicamente en un tema de cómo disponemos de un Estado con un compromiso efectivo, progresivo, con la aplicación de la mayor cantidad de recursos disponibles, etcétera, para ir asegurando para todas y todos quienes vivimos en este país, sin discriminación alguna, la satisfacción de sus condiciones materiales que le hagan efectivamente vivir una vida digna. Esa cuestión, a mi juicio, del Estado Social de Derecho es efectivamente una Constitución que le impone al Estado la obligación de seguir un determinado curso de acción general orientado a este propósito de ser un país donde cada día más gente pueda ejercer sin discriminación por su condición social, su origen, lo que sea, estos derechos que parecen básicos. Y es por eso que eso requiere una cierta arquitectura en el texto constitucional, que está efectivamente por una declaración inicial en materia de principios y derechos fundamentales. Ahí la ubicación de eso finalmente terminó igual siendo insatisfactoria, a pesar de que un primer intento era casi cayéndose de los primeros artículos, bueno, quedó, pero también subordinado a otros conceptos que la mayoría legítimamente, pero desde su punto de vista, supone mucho más relevante que la existencia o no de un Estado social de derecho. Es una discrepancia de fondo que tenemos sobre el punto. Continúa efectivamente con la obligación de remover obstáculos, con las acciones de protección, pero sobre todo en el modo en que quedan formulados finalmente los derechos, particularmente que se quisieron priorizar en esta propuesta constitucional, como son vivienda, salud, educación, seguridad social y aguas. En cada uno de ellos, salvo en vivienda, donde uno puede decir con más generosidad no se avanzó nada, en los demás, a mi juicio, se retrocedió, es evidente. En la afirmación nuestra de que el tema de salud y el tema de seguridad social, o de previsión, porque esto no es un sistema de seguridad social, las AFP no lo son, quedaron peor porque hoy día el modelo de negocio que lo sustenta, aparte es fundamental de las prestaciones que tienen que ver con salud y previsión, quedan hoy a nivel constitucional. Y esto no voy a debatir sobre eso, voy a remitirme simplemente al gurú Piñera. Si José Piñera declaró, el creador de estos engendros, el que estaba inmensamente satisfecho de que esto ahora tuviera una definición constitucional. Entonces me quedo con lo de Piñera. Y quiero, como se habla mucho de educación, volvemos al tema de la posibilidad del voucher, política claramente fracasada, sobre la cual se ha tratado de mejorar. Y quiero tenerme rápidamente solo en aguas, donde hay de estos evidentes retrocesos que no tienen que ver con la Constitución actual, sino que con lo que se había avanzado, por ejemplo, en la reforma del 2005. ¿Y qué ocurre? Esta propuesta constitucional vuelve a propietarizar y a echar atrás todos los esfuerzos por hacer que el agua, que por una parte que se declara que es un derecho humano, lo dice Naciones Unidas, es hoy día un tema más o menos compartido, es un derecho que tiene propietarios. Los derechos humanos para hacerlo no tienen propietarios. Y lo que hace esta propuesta constitucional, es retrotraernos
antes de lo que fue el trabajoso avance que hubo la reforma del 2005, que algunos límites puso a esto de que haya gente que pueda hacer de los derechos a agua un bien transable en la bolsa en todas partes, independientemente del acceso o no, que tengan mayorías cada vez más vulnerables en materia ambiental y particularmente de su acceso a este elemento tan fundamental para la vida como es el agua. Creo que es un buen ejemplo de cómo aquí se retrocede. Gracias. Natalia. Bueno, gracias por tu pregunta. Mira, yo tengo el texto acá, el texto que se nos entregó en la ceremonia de ayer, y la verdad es que me llama la atención que se diga que aquí hay un Estado social y democrático de derecho declarativo. Otros personeros han dicho que es deslavado, pero más allá de la declaración que está en el artículo 1 y luego, como bien recordaba ayer, con otros artículos del capítulo 1 sobre la obligación de remover obstáculos, fíjense que todas las características que Yerko quiere ver plasmadas en el texto en un Estado social de derecho están en el artículo 24. En el artículo 24 hay un mandato. El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a ¿qué? Desarrollo progresivo, como mencionaba Yerko, para lograr la efectividad de los derechos. Aseguramiento de un nivel adecuado de protección de cada derecho. No discriminación. Remoción de obstáculos. Empleo del máximo de los recursos fiscales con responsabilidad fiscal y satisfacción a través de instituciones estatales y privadas. Luego la acción a la que hacía mención Zarco, ¿no es cierto?, que es una acción distinta de la acción de protección que hoy día conocemos y que lo que hace es reconocer a nivel constitucional que cuando estos derechos sean desarrollados a nivel legal y sea la ley la que establezca quiénes tienen acceso, con qué alcance se tiene acceso, qué recursos están disponibles a estos efectos, y el Estado, por una acción ilegal, no esté prestando esas prestaciones sociales a quien por ley expresa tenga derecho a recibirlas, bueno, esa persona va a poder demandar. Y lo que demanda es una prestación que tiene por base la Constitución, pero que está legalmente establecida. ¿Qué cuida eso? Que sea la ley, que sea el origen democrático discutido en el Congreso el que defina cómo se van a ir desarrollando, como dice la Constitución, progresivamente estos derechos, y no sea el criterio del juez o de una sala de la Corte Suprema, que no ha sido electa además democráticamente, la que vaya determinando los criterios, sino que el legislador. Entonces, cuando se dice también, yo he escuchado argumentos de que esta acción lo único que va a hacer es judicializar la política pública, yo llamo la atención de dos cosas. Primero, un criterio de realidad. Hoy día la política pública social está completamente judicializada y es muy patente aquello en los casos de salud, y estamos viendo también las consecuencias que aquello ha tenido para el sistema de salud en su conjunto y cómo los tribunales han ido dictando política pública a través de sus fallos. Bueno, la idea es que la política pública, ¿no es cierto?, siempre la dicten los colegisladores, y esta acción se basa entonces en lo que la ley va a establecer y no lo que el juez establezca. De hecho, hay un mandato expreso en el artículo 25 de que los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas en sus fallos, así como también luego en el Poder Judicial hay un mandato expreso a que los fallos son aplicables para las partes involucradas en el juicio y no tienen efectos generales. Luego se dice acá que los derechos sociales propiamente tal quedaron mal establecidos o le amarran la mano al Estado, quedaron peor. Yo me pregunto cómo pueden haber quedado peor. De partida, todas estas normas que acabo de citar no están en la Constitución vigente. Más allá que hoy día tengan cierta aplicación práctica, el Estado sí tiene una vertiente social importante hoy día en Chile. Ninguna de estas normas está en la Constitución vigente. Sí están en la propuesta. Luego, en el derecho a la salud, por ejemplo, es cierto, se estableció la libertad de elección, como lo hace la Constitución vigente hoy también. Pero se dice además, el Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. Se genera un plan, un mandato, un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médico. Después dice también que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas. Se critica en el derecho a la educación que se haya establecido un mecanismo de financiamiento por estudiante, pero no es el único mecanismo de financiamiento que se estableció. Aquí el Estado también tiene que asegurar el financiamiento de la educación básica, a la educación media, sea esta estatal o privada, tal y como lo dice la Constitución vigente. De hecho, hay una letra del derecho a la educación que no está contenida en la Constitución vigente hoy día, donde dice explícitamente una referencia a la educación pública. El Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad, proveerá, es un mandato, a través de establecimientos propios en todos sus niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media,
y además puede entregar por ley financiamiento a sus instituciones de educación superior, más allá de todas las obligaciones que se establecen aquí. En materia de seguridad social, para mí es el ejemplo más paradigmático. Fíjense que hoy día, ¿no es cierto?, bajo nuestro sistema de seguridad social, la gestión del ahorro para la vejez está completamente delegada en el sector privado, ¿verdad? El decreto ley 3500 delega al sector privado la gestión de esos recursos. Bueno, con esta propuesta, como se garantiza la libertad de elección, va a existir un mandato al legislador para que tenga que generar una alternativa pública. Esa alternativa pública se podría generar hoy día a través de una AFP estatal o de un gestor de recursos para el ahorro de la vejez estatal, sí, pero esta Constitución lo mandata crear. Ya no es una alternativa de un gobierno tal o cual si propone esa reforma o no. La va a tener que crear. Se dice que se constitucionalizan las AFP. Eso no es cierto. Lo que estamos garantizando aquí es la libertad de elección. ¿Podría el presidente Boric cambiar por completo la industria de gestión privada de los recursos del ahorro para la vejez? Por completo. Está obligado, si se aprueba esta Constitución, además de crear un gestor público, está obligado. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, ¿contra qué estamos contrastando? Si es contra la Constitución vigente, por cierto, que en materia de Estado Social y Democrático de Derecho hay claros avances, responsables avances, pero si estamos contrastando contra expectativas o contra cuestiones que iban más allá de las bases, de generar una prioridad para el Estado o de generar un monopolio estatal, bueno, por supuesto que eso no está aquí, aquí se garantiza prestación pública y privada. Eso es consistente con las bases y por lo demás es consistente con el desarrollo de una sociedad que tiene ya internalizada muchas libertades, no solamente la libertad de elección. Muchas gracias, Natalia. Ahora los quería llevar a otro tema que ha salido bastante en la discusión pública, que es que este proyecto constitucional constituiría un retroceso civilizatorio. Se ha hablado mucho, la verdad es que el contenido no es, a mí al menos no me parece del todo claro, entonces me gustaría preguntarles, ¿les parece que esa es una etiqueta pertinente para esta Constitución? Y si lo es, ¿en qué sería? Pucha, yo estoy en re mal lugar, porque no le puedo refutar a Yerko. La única que refuta es la Natalia. ¿Dejemos a Yerko primero? No. No, desde el punto de vista, es típica esa frase rimbombante, no sé si las otras constituciones son más civilizatorias que esta. Yo lo único que puedo decir de que hay avance nuevo, interesante, reconocimiento de los pueblos indígenas, medios de participación, y además sus derechos individuales y colectivos, además, no solamente los derechos individuales, sino que los colectivos. Ahora, no es necesario hacer un catálogo en qué consisten esos derechos colectivos, eso lo hará la ley, y eso lo harán los tribunales, para eso también los tratados internacionales, hay un reconocimiento a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que han sido ratificados y suscritos y ratificados por Chile. Ahí está la convención que tanto ha generado problemas, 169 de la OIT, se va a mantener. Eso es parte de un tratado internacional con la OIT. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que hay en materia medioambiental, sin lugar a dudas, que es un avance notable y que se sitúa dentro de toda la problemática del cambio climático. Hay una serie de prevenciones, bueno, hay una tremenda institucionalidad en nuestro país. No va a cambiar la institucionalidad, van a seguir los tribunales ambientales, van a seguir el ministerio y todas las instituciones. En materia, claro, la Constitución quizás debería decir de que es animalista, pero yo no conozco, no sé si habrá alguna Constitución que lo dice, no lo he visto, no lo sé. Pero es una ley. La ley determinará si que tendrán igualdad los animales respecto de las personas. Hay un avance también en materia de protección de datos, que ese sí que es importante, protección de datos. Hay un avance también respecto de las innovaciones científicas, respecto de la dignidad humana, cuando existe algún tipo de manipulación. Eso a mí me parece civilizatorio. El derecho a la vida, esto es una opinión personal, del que está por nacer
y que es un ser humano, como lo dice la Convención de Protección a los Niños, dice que son seres humanos desde su concepción. Por lo tanto, no está diciendo nada nuevo. Lo dice el mismo convenio y que está ratificado y suscrito por Chile. Entonces, yo creo que más que nada es como un eslogan. Sí, no es un Estado multinacional. Sí, no hay que consultarle a todos los pueblos indígenas. Sí, no hay una justicia indígena. Sí. Ahora, si algún sector cree de que eso es civilización, yo tengo mis dudas. Yo voy mucho a Magallanes y los Selknam son re pocos. Y los Kawachkar, ¿cuáles son esos pueblos con una justicia propia? Entonces, y ese reconocimiento constitucional, yo creo que sí, efectivamente no está. No está ese reconocimiento. Y yo no sé si eso es un atentado a la civilización. Yo me voy a quedar solo con el tema de retroceso para explorar dos o tres cuestiones distintas en las que creo que hay un retroceso. Quiero citar una, quizás muy pertinente por estar acá. En materia de objeción de conciencia. Detrás de eso hay, y créanme que los que estuvimos en los debates podemos apreciarlo con mucho más claridad, un intento de imposición de una moral y una sola perspectiva sobre las cosas. Esta propuesta es además un intento que no fue todo lo exitoso que ellos hubieran querido, pero un intento que tiene elementos muy claros sobre esta posición constitucional, el orden, la moral y las buenas costumbres, ese conjunto de cuestiones que uno pensaba superadas en las últimas décadas hacia una cosa un poco más neutra, laica, etcétera. Hoy día hay un retroceso evidente porque hay un esfuerzo por imponer un punto de vista conservador de un sector que es legítimo, pero que es un sector minoritario, entiendo yo, de la sociedad, a imponerlo sobre el conjunto. Lo de la objeción de conciencia, que si bien no dice institucional, no es necesariamente mejor, porque queda entregada como una posibilidad a una eventual mayoría legislativa que diga, bueno, efectivamente hay gente que puede excepcionarse de cumplir la ley, no solo en materia de derechos de la mujer, hay quienes especulan que podría ser en materia de admisión de niños, de hijos de padres divorciados en determinados colegios. Hay un conjunto de cuestiones sobre las cuales la conciencia institucional o personal puede significar eximirse, y es una cuestión tan excepcional que en general no está en las constituciones, salvo cuestiones muy específicas, eximirse de cumplir con la ley. Y eso tiene que ver con una mirada conservadora, súper antiliberal, que creo que es una derrota en particular, no solo para la izquierda, es una derrota también para, por eso digo si es pertinente decirlo aquí o no, para una derecha que permanentemente, o esos sectores de derecha que sin demasiado éxito, desgraciadamente a mi juicio, tratan de construir una idea, una alternativa de derecha liberal, libre pensadora, que desgraciadamente en general nunca ha prosperado mucho en el país, pero que son esfuerzos muy importantes, que creo que aquí tienen un ataque bien relevante desde el punto de vista de la imposición de una mirada moral sobre las cosas que es muy evidente. Lo segundo, este es un retroceso también y solo una cuestión en general sobre el tema de derechos sociales. Yo evidentemente sé cómo quedaron las disposiciones pertinentes y sé en particular cómo quedaron el momento fundamental, que es cómo se expresan esos derechos y cómo se reconocen efectivamente a la hora de su implementación en la propuesta constitucional. Y lo que hay en el fondo es que lo que se hace, y en ese sentido es un retroceso respecto a lo que tenemos hoy día, a los vacíos y silencios de la actual constitución, no a lo que dice, sino que a los espacios que se han podido ganar en virtud de lo que no dice, es que finalmente vamos a seguir siendo un país donde van a tener mejor salud los que tengan más dinero, mejor previsión los que tengan más dinero, mejor educación los que tengan más dinero. Esa es la consecuencia concreta de esta modalidad en la que supone que se le entregan obligaciones, atribuciones al Estado, etcétera, pero estas marchan sin hacer una cuestión central para los sistemas, que es la solidaridad, que es que los que tienen más en materia de salud, los que tienen más en materia de previsión, pueden contribuir también respecto a las condiciones que en cada uno de esos aspectos tienen la inmensa mayoría que tiene menos que ellos. Eso es lo que se rompe y se divide y se consolida finalmente esta división en materia de cuestiones tan centrales como los derechos sociales, como son salud, previsión social. Creo que también va a ser la consecuencia en materia de educación. Una última, yo estudié aquí en el Instituto Presidente Errázuriz y veía y veo la diferencia que hay con el Villa María y el Verbo Divino, y no es el país con el que uno quisiera, y eso que el IP hoy día es una joya de colegio. En mi tiempo era una cosa mucho más pobre, pero
pero muestra el país que hemos sido, contra lo que hemos luchado, pero que esta Constitución finalmente pone obstáculos muy relevantes. Esta propuesta constitucional, que creo sin duda que va a ser rechazada, pone obstáculos que hacen aún más cuesta arriba que este país sea un poquito más igual entre todas y todos. Acá tengo uno, gracias. A ver, a la pregunta de Rodrigo, ya han dicho, Sarko dijo varias cosas en medio ambiente, en mecanismos de participación, que por primera vez se consagran en esta Constitución, o algunos de ellos se elevan a nivel constitucional, el reconocimiento de manera robusta y gruesa de la función de los partidos políticos, que queda recogida en un capítulo con sus normas fundamentales, la descentralización, el derecho al trabajo decente, que además se define en qué consiste ese derecho al trabajo decente, y solamente para dar un ejemplo, pero ¿cómo podemos llamar un retroceso a que se defina de esta manera el trabajo decente? Consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, seguridad y salud en el trabajo, remuneración justa, descanso y desconexión digital, con pleno respeto a los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral. La ley tiene que promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se prohíben las discriminaciones arbitrarias por género. Hombres y mujeres en un mismo cargo y con un mismo empleador están mandatados aquí por la Constitución a esos empleadores a pagar exactamente lo mismo, lo que va a requerir una acción, por cierto, fiscalizadora al Estado, cambios culturales en las empresas, pero la orientación y mandato de la Constitución es muy claro. En materia de las mujeres, yo los invito a revisar este texto, porque cuando uno hace la comparación con el texto vigente, en materia de derechos de las mujeres hay solo avances. Y no solo avances en materia política, sino que también avances para aquellas mujeres que a lo mejor se sienten más lejanas a la política y viven su realidad cotidiana de otra manera. En materia política, 3 avances. Alguno me va a decir que uno de los que voy a mencionar no es un avance y es súper legítimo. Yo también tengo dudas con ese avance, pero está. Primero está la paridad de entrada. Aquí se asegura la ley, la Constitución asegura que las candidaturas a los cargos de elección popular tienen que tener equilibrio de género, y no solamente para el Congreso, como es hoy día, y no transitoriamente como es hoy día. La ley actual para el Congreso vence cerca del año 2030, sino que de manera permanente. Y esto es para el Senado, para la Cámara, para los consejos regionales y para las concejalías de las municipalidades. Luego también se garantiza que en los cargos directivos de los partidos políticos, cuando estos son colegiados, tenga que también haber equilibrio de género, por primera vez en la Constitución. Y luego también entró una norma que mandata al legislador, es una norma transitoria, a legislar para que exista una paridad transitoria de salida o de resultados. Yo sé que esta norma es más polémica, pero por lo menos lo que yo les puedo decir para tranquilidad de los que no les guste esta norma, es que es una norma transitoria que va a regir por 2 periodos electorales o hasta que se alcance el porcentaje que señale esa norma transitoria, que es de un equilibrio de género de 60-40 con algunos otros resguardos. Pero no solo de política vivimos o viven las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, haber consagrado a nivel constitucional y reconocer el valor de los cuidados, alguien me dirá, ¿qué machista esta niña o esta señora? ¿Por qué asigna los cuidados a las mujeres? Bueno, porque la verdad es que la realidad en Chile, por lo menos, es que las mujeres nos hacemos cargo de los cuidados. Cuando tenemos un pariente enfermo o un adulto mayor en la casa, las mujeres son las que se hacen más cargo de aquello. Cuando tenemos un hijo con problemas, es más la mujer la que asume esas responsabilidades. Entonces, qué importante que este texto constitucional no solo reconozca el valor de los cuidados, sino que le obligue al Estado a promover acciones para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. Y no solamente la maternidad respecto de los hijos pequeños, sino que también la paternidad. Todo eso está en este texto constitucional y no está en el texto vigente. Luego, las normas que les leí en materia de educación, de salud, cómo no va a ser importante para hombres y mujeres tener la tranquilidad que tanto el sector público como el privado tienen sendas obligaciones de proveer educación de calidad y además continua. ¿Ya? Porque hoy día con la paralización de la educación pública, créanme que esa es una gran carga que no solamente experimentan los niños y en brechas, sino que también las mujeres, impidiéndoles la salida a oportunidades laborales. Y luego la discusión, ¿no es cierto?, de la vida de quién está por nacer. Miren, yo puedo ser capaz de reconocer que a lo mejor es una discusión que no deberíamos haber tenido, que el marco vigente ya protege suficientemente la vida del que está por nacer, como dice nuestra Constitución. Pero haber cambiado el qué al quién no altera la vigencia de la ley de aborto en 3 causales. ¿Y por qué no altera esa vigencia y que esa ley va a seguir plenamente en rigor? Es porque esa ley no se legisló sobre la base
de que quien o qué venía gestándose en el vientre materno no fuera una persona. No. Aquí la Constitución reconoce que hay un bien jurídico protegido, que es el que está por nacer, pero también reconoce que hay derechos de una madre, que es la que tiene a ese no nacido en el vientre. Y entonces aquí hay que ponderar entre los derechos de la madre y la protección del que está o quien está por nacer. Y es en esa ponderación de derechos que tanto el legislador como el Tribunal Constitucional estimó que no podía entenderse que proteger la vida del que o quien está por nacer significaba establecerle a la madre una obligación de perseverar con el embarazo hasta el término en caso de violación, en caso de grave peligro del que viene por nacer o de el quien está por nacer o de ella misma, ¿ya? Por lo tanto, esa ley no queda automáticamente inconstitucional. Y solo para cerrar, si alguien lo intentara, supongamos que alguien dice, este cambio da pie para que yo ejerza una acción ante el Tribunal Constitucional. Bueno, bajo la Constitución que estamos disponiendo la propuesta y no el texto vigente, bajo el texto vigente el Tribunal Constitucional resuelve por mayoría simple. Bajo el texto que estamos proponiendo, el Tribunal Constitucional resuelve las inconstitucionalidades de leyes vigentes por 3/4 de sus miembros. 3/4. Van a ser 11 miembros del Tribunal Constitucional. 9 jueces para declarar inconstitucional una ley. Jueces que se remueven y son nombrados alternadamente en el tiempo. 2 jueces o un juez cada año o cada 2 años. ¿Ustedes creen que es una condición posible de cumplir que existan varios congresos sucesivos, porque la nominación es presidente y congreso, que sean capaces de nombrar al mismo tiempo, tener al mismo tiempo 9 jueces de un perfil no solo conservador, sino que además de un perfil que no esté disponible a ponderar los derechos, porque ningún derecho es absoluto, el derecho a la vida no es un derecho absoluto, y dictaminar que esa ley es inconstitucional? A mí me parece que nos estamos poniendo en una condición imposible de cumplir y por lo tanto el riesgo es muy cercano a cero. Gracias, Natalia. Quería pedirles ahora una reflexión final de 5 minutos y agregarle quizá una pregunta. ¿Qué se pudo haber hecho mejor en este proceso? ¿Y qué desafíos también vienen hacia adelante porque gane la prueba, o sea, gane a favor o en contra? La verdad es que nos queda un tiempo largo, sea de implementación, sea de discusión de un pacto social. Así que eso, partimos, Zarco, palabras al cierre con esa preguntita. ¿Cuánto rato tenemos? 5 minutos, ya. A ver, yo lo primero que quiero decir es algo que dijo Yerko, de que este texto podía llegar a un populismo, el peligro del populismo. Yo creo que el pensar en derechos sociales sin los recursos para financiarlo, eso es populismo. La Constitución también tiene que generar bases de estabilidad para que este país crezca. Llevamos 12 años que no crece. Y estamos discutiendo derechos sociales y no tenemos un mango más. Entonces, yo creo que es muy importante, y valoro de esta Constitución, que tiene un sentido común. Se hace cargo no solamente la tradición. Las constituciones no te resuelven los problemas inmediatos, pero sí te generan bases, te generan estados de ánimo. Y yo la verdad que me preocupa esta actitud de no contribuir a un Estado que nos signifique terminar con la discusión constitucional. Yo estoy feliz, yo hago clase de derecho constitucional, etcétera. Pero yo creo que la gente está hasta acá con el tema constitucional. Además se les miente, porque las constituciones no te resuelven los temas previsionales. No los resuelve. No te construyen hospitales. Ni tampoco un plan especial no te aumenta las enfermedades de auge o vejez. No lo hacen las constituciones. Solo hacen las leyes y lo hacen en la disputa contingente. Y yo creo que esta Constitución sí establece esas bases para poder competir. Con esta Constitución compite la izquierda. Puede competir la izquierda y si tiene mayoría sube los impuestos. No estoy diciendo que estoy a favor de que sube los impuestos, pero puede. Y si quiere construir 20 y tiene la plata para construir 20 hospitales, lo va a hacer.
Y si quiere construir una tremenda administradora de fondos, también lo puede hacer. No se le prohíbe, no se lo opone. Entonces sinceramente yo veo una preocupación de no entender en el momento que está viviendo este país. Y yo no quiero hacer aquí un ejercicio histórico de cuántas veces fue modificada la Constitución del 33, cuántas veces, la 33 tuvimos hasta un régimen que los historiadores hablan parlamentario, y eso que venía de un régimen absolutamente autoritario presidencialista de 10 años. Entonces, el decir de que las constituciones son inmutables y que están, como está tan de moda, escritas en piedra, eso es mentira. Todas las constituciones van mutando de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades. Con un quórum de 3/5. No son estas normas pétreas de los 2/3 de la Constitución del 80. Son 3/5. Si hay una mayoría importante. Y lo último que quiero decir. Cuando se marchó 1.000.000 de personas, no marchó para tener una nueva Constitución. Sí estoy de acuerdo que la Constitución del 80, en lo personal, a mí me carga por su origen. Yo estuve en el grupo de los 24, estaba en la escuela de Derecho y participé en la propuesta contraria a la Constitución del 80. Tampoco no era la Constitución de 4 generales, era de 1 nomás, que además quería estar 8 años más. Si tú me dices desde el punto de vista sentimental, me carga la Constitución del 80. La Constitución de las reformas posteriores y la del Lago fueron insuficientes. No tenía un Estado social y democrático de derecho. Ni siquiera la propuesta de la Bachelet. La otra vez estoy mirando que también decía que la huelga tenía que ser dentro de la negociación colectiva. Me llamó la atención. Por lo tanto, lo que quiero señalar de que esta es una buena oportunidad para darle tranquilidad a este país. Para darle tranquilidad. Y es por eso yo creo que va a ganar el apruebo, porque la gente va a entender que hay un sentido común. Y porque no quiere seguir discutiendo. Bueno, yo creo que es muy difícil asociar lo que ocurre con esta propuesta constitucional con el objetivo de estabilidad política sustantiva en el país. Yo creo que hay muchos otros factores que inciden, pero este evidentemente va a ser un factor relevante. A mi juicio, sin duda, la eventual e improbable aprobación de una propuesta como la que se presenta no cancela, a pesar de lo que se pueda pensar, no cancela para nada el tema constitucional. Reabre polémicas, creo que precisamente retrocede respecto a esto, a unos ciertos sentidos comunes generados, y por lo tanto no va a ser un cierre del asunto. Por lo demás, seamos sinceros, nadie puede decretarlo. Eso es como cuando dice, ¿usted cree que va a haber una crisis social? Mire, los momentos constitucionales y sus precedentes, muchas veces, como son las crisis sociales, no es una cuestión que uno diga que va a ocurrir o no. No son cuestiones que se puedan determinar, no, sí, va a haber, no sé. Francamente, no tengo idea, porque la política, para ser sincero, es cada vez más impredecible. Lo que ocurrió en el 2019... como reconoce el propio presidente Piñera, el día anterior consultó a sus organismos, a sus encargados de los aparatos de inteligencia e información. Nadie tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir. A nadie se le ocurre. Entonces, creo que es un poco presuntuoso decir qué cosas pueden asegurar. Yo creo que sí uno puede decir qué cosas pueden contribuir. Y yo creo que en esa línea lo más probable es que tengamos un cierre formal o procesal de estos dos procesos con el en contra del 17 de diciembre, y lo que venga allí es quitarle tensión y presión al tema constitucional. Yo creo que sí es verdad que todos, y en eso de nuestro compartido seguramente, hay un cansancio, un agotamiento general con esta discusión, pero que revela, a ver, no es porque la gente esté preocupada de cuestiones más sofisticadas, es porque, lo que yo decía al principio, porque hay tal lejanía que uno puede, todos sabemos, esto es un lugar común, la Constitución no resuelve los problemas, pero fijan los caminos, ni eso. Porque estamos en una ciudadanía que la lejanía que tiene con estos asuntos es tal que efectivamente está agotada como esto, porque no, ya francamente no le interesa y no entiende que haya una relación entre esto y sus condiciones
reales y concretas de vida. Y eso, como decía al principio, me parece extremadamente preocupante porque es la consolidación de la idea de que la política es inútil y de que solo tiene sentido para los que la ejercemos. Y la mala onda que hay con la política y los políticos es creciente, con todo, sin distinción alguna. Esa es una cuestión que quería decir. Lo segundo es que sí me preocupa porque en el país desigual que somos, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental. No voy a tirar las partes de que leí todo Piketty, pero leí varios de sus capítulos y el compendio que tiene, y hay una afirmación que me parece central, indubitada en virtud de su trabajo, que es el tema: nunca ha habido procesos de igualación social en los países, la igualdad y la igualación social en sentido democrático, no estoy hablando de Corea del Norte, de mayores condiciones de igualdad social entre los países, sino ha sido con fuertes intervenciones del Estado. No se registra en la historia una experiencia en la que el esfuerzo de entidades privadas distintas y en que el Estado no se meta hayan generado mejores condiciones de igualdad social. No existen. Por lo tanto, el rol del Estado es fundamental y en nuestro país particularmente fundamental. Y creo que esta propuesta además tiene un problema bien central, que es que está hecha con desconfianza total respecto del Estado y el rol que cumple. Hoy día salió una nota en una carta del director del Mercurio, donde un conjunto de expertos decían que esta cuestión, esta restricción finalmente a las facultades regulatorias y sancionatorias del Estado, poniéndole condiciones propias del derecho procesal penal al derecho administrativo, es un ataque muy profundo contra las posibilidades del Estado de expandir derechos, de generar mejores condiciones, etcétera. Cuando esto está acompañado de disposiciones que permiten que se demande al Estado si se considera que los tributos son expropiatorios, confiscatorios, etcétera. Y si además de esto se le resta de cuestiones como el impuesto territorial, lo que estamos viendo aquí, asistiendo aquí a mi juicio, es a una idea no demasiado sofisticada, pero una idea que está de un ataque en forma al Estado. Eso me parece muy grave de cara al futuro, porque en este país, y en eso nadie puede perderse, el Estado cumple un rol fundamental, sea quien sea el que esté en el gobierno, en hacer lo posible por defender a los más débiles, en avanzar en mejores condiciones de seguridad social, de justicia social, con mayores o menores éxitos según quien esté a cargo, pero ese es el rol que tiene y que va a tener el Estado. Y esta Constitución está construida con profunda desconfianza acerca de ese rol, y por lo tanto creo que en ese sentido marca una otra condición para ver con mucha preocupación el improbablemente de que esta propuesta finalmente se apruebe. Bueno, gracias Rodrigo. Yo, a diferencia de Yerko, yo no veo improbable que esta propuesta se apruebe. De hecho, la tendencia en las encuestas, en buena hora creo yo, es que el apruebo va creciendo. ¿Hay un desafío grande de que siga creciendo? Por supuesto que sí. Pero yo quiero decirles que ese desafío está desde marzo. O sea, la verdad es que más allá del texto que haya generado el Consejo, la Comisión Experta, la ciudadanía no se siente cerca de este proceso desde fines del año pasado, ¿ya? Y no se siente cerca de este proceso porque en buena medida el del año pasado fue un fiasco. Y hay que decirlo, sí, y yo creo que hoy día lo reconocen buena parte de quienes también concurrieron con el apruebo a esa propuesta constitucional. Fue un fiasco no solamente en contenido, sino porque también generó expectativas desmedidas en las personas respecto del rol de una constitución. Y hoy día que las personas también ya entienden mejor ese rol, en buena hora también, por supuesto que se sienten más lejos. También se sienten más lejos porque las condiciones de seguridad, de empleo, de progreso, de oportunidades, se han ido alejando de su cotidianidad. Y eso probablemente no va a cambiar necesariamente al día siguiente de tener este texto constitucional o el texto vigente, pero sí tiene grandes posibilidades de cambiar si diseñamos un Estado, como dice Yerko, que viene en la propuesta, no solamente más robusto, sino que también más moderno y eficaz. Si lo acompañamos con una sociedad civil, como viene reconocida aquí en el anteproyecto, también más moderna, más eficaz, con más herramientas, tanto para ella como para el Estado. Si aquí ninguno de los dos estamentos de la sociedad son suficientes por sí mismos. Y eso está en las bases, y eso es lo que se reflejó plenamente en este proyecto de texto constitucional. Este texto además avanza y perfecciona la institucionalidad que se hace cargo de la seguridad pública. Hay avances aquí en el Ministerio Público, no solamente para los delitos comunes, sino que también para los del crimen organizado.
los delitos informáticos o de ciberseguridad. Esta es una constitución que de alguna manera va orientándose y delineándose hacia el futuro. Si al revés, si es que gana el en contra, bueno, nuestra constitución vigente, ¿no es cierto?, ha demostrado tener plenas capacidades para resistir las crisis más grandes, a la que estuvo expuesta, ¿no es cierto?, y sigue estando expuesta hoy, después de la violencia, después de que se trató de derrocar a un presidente electo 2 veces vía acusaciones inconstitucionales y a todo su gabinete prácticamente. Bueno, esta constitución nos ha mostrado que los poderes del Estado resisten y son robustos y hay una regulación lo suficientemente fuerte para eso. Pero esta es una constitución que está debilitada, lamentablemente. Yo esta constitución la he defendido, yo no creí que esta constitución tenía que ponerse a disposición para hacerse cargo de los problemas sociales del año 2019, porque las constituciones no resuelven eso. Tampoco estuve de acuerdo con el proyecto refundacional del año pasado, por cierto que no. Pero la constitución vigente, cuando hablamos de la constitución vigente, solemos recordar la constitución que estaba vigente el año 2018. Y esa constitución ya no es la vigente, esa constitución se reforma por 4/7. Esa constitución hoy día no tiene leyes orgánicas constitucionales, como se llaman, o leyes que se aprueban por 4/7. Y por lo tanto, hoy día la autonomía constitucional de nuestros órganos autónomos constitucionales está en juego. Porque una ley de quórum calificado, que no es más que la mayoría en ejercicio, podría alterar la forma en cómo se nombran los consejeros del Banco Central, en cómo se remueven, porque eso está todo hoy día en la ley. Entonces, el marco de institucionalidad, de seguridad, de certeza que nos está proveyendo hoy día la Constitución vigente es mucho más débil que el que proveía hace 5 años atrás. Y eso también hay que decirlo, ¿ya? ¿Quiere decir eso que sea esta una mala Constitución? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y puede ser perfectible, pero en los temas en los que nos interesa perfeccionar nuestra Carta Fundamental, que tienen que ver sobre todo con el sistema político, que tienen que ver con la modernización del Estado, lo que afecta a intereses de los funcionarios públicos, afecta a intereses de los diputados, afecta a intereses de los senadores. ¿Ustedes creen realmente que van a estar los incentivos para hacer modificaciones puntuales a nuestra Carta Fundamental para introducir lo necesario? No, y por las mismas razones que dice Yerko. Una, porque la ciudadanía, yo creo que si la política se dedicara ahora a reformar nuestra Constitución vigente, castigaría a todos los diputados y a todos los senadores que tienen que ir a la elección el 2025, porque quieren que legislen en educación, en seguridad y en pensiones, ¿no es cierto? Entonces hoy día nos dicen no están los quórum, y yo creo que eso es verdad. Pero ¿qué pasa en 2 años más? ¿Qué pasa en 2 años más cuando probablemente el descontento del que habla Yerko no esté tan aplacado? Porque no hay propuestas del Ejecutivo o del Congreso para apalancar el empleo, para apalancar el crecimiento, para apalancar las oportunidades. Y cuando ya este gobierno no esté en el gobierno, ¿ustedes creen o tienen alguna duda de que la agenda constitucional, bajo un gobierno de un color político distinto, no se va a volver a tomar la calle? ¿Que no van a haber movilizaciones sociales amparados en la línea de pretensiones sociales, como se ampararon en el 2019, ¿no va a revivir la cuestión constitucional? Por supuesto que va a revivir la cuestión constitucional. Y con un ánimo político muy distinto al que tenemos hoy también, ¿ya? Hoy día, yo creo que esto hay que también decirlo con mucha honestidad, las 12 bases que rigieron este proceso y donde el Congreso se puso de acuerdo por 4/7 y más, porque en la Cámara Baja hubo más de 3/5 y en la Alta casi 2/3. ¿Ustedes creen que el acuerdo de esas bases, de que, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho fuera compatible con una sociedad civil robusta, donde la gente tuviera libertad de elección, hubiera sido posible de ser concordada si no hubiera ganado el rechazo el año pasado? Yo pienso que no. Y cuando eso ocurre, y en 2 años más, cuando ya estas bases sean parte de la historia, va a ser otro momento político el que nos va a regir. Entonces, yo a las personas que hoy día dicen, yo me afirmo en la Constitución vigente, es válido, es legítimo, tenemos una buena Constitución. Pero cuando dicen, esa Constitución es la que nos va a regir por los próximos 50 años y hagamos las reformas puntuales, es donde yo creo que hay un alto grado de ingenuidad en eso. El Congreso no lo va a hacer por los próximos 2 años, justamente por las demandas sociales a las que alude Yerko, y cuando lo pueda hacer en 2 o 3 años más, no va a ser bajo una orientación, creo yo, de las bases que rigieron hoy día este proceso, sino bajo una orientación muy diferente, porque va a haber también agarrado vuelo político ideas que hoy día creemos que ya han sido
enterradas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Yerko, Sarko. Muchas gracias a nuestros asistentes. Solo 2 invitaciones. Una, acaba de salir el último número de nuestra revista Punto y Coma sobre feminismo, tema que, bueno, a propósito de la Constitución está súper en boga, y también a revisar el documento Cerrar el capítulo constitucional, 4 claves para el debate, que está disponible gratis en nuestra página web,ieschile.cl, para quien se quiera informar más. Eso, muchas gracias y hasta la próxima.